Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. 7 de la mañana con 30 minutos y aquí comienza Línea 1 por Radio USACH 94.5 y Canal 50.2 de la televisión digital abierta. También nos puede seguir en diariousach.cl, TV USACH 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas las plataformas digitales de Radio USACH y Santiago TV. Somos Línea 1. Daniela Figueroa Videla. ¿Cómo está usted? Muy bien, Alejandro Guilla Álvarez. ¿Cómo te trata este viernes con esta luna maravillosa que vimos en esta madrugada y la superluna de anoche? Mire, la verdad es que yo soy un admirador de la luna. Lo sé, si eres pisciano. Siempre me decían que yo vivía en la luna. ¿Quién te decía eso, tu papá? No, de repente mis padres, ¿dónde estás? Y yo estaba pensando cualquier cosa mientras estaban hablando ahí. O en clases. ¿Y en el Congreso? No. En el Congreso, de repente por sanidad mental... Había que irse a la luna. No, es que lo que pasa es que en el Congreso todos los parlamentarios intervienen cuando hay un proyecto de ley. Sí. Y entonces se empiezan a repetir los argumentos. Y dale. Ese copy-paste te cansaba. Obvio. Y hay algunos parlamentarios que son lateros. Por ejemplo, cuando discutíamos el presupuesto, esto no es pelambre, es un gesto de amistad. Hay algunos parlamentarios que presentaban 200 indicaciones. Ufa. Y cada discusión trabada para que después le dijeran que no, porque eran propuestas más por subir la cuña a las redes. Por lucirse. Para distintos actores y temas. Decirle, yo puse el tema, pero nadie me dio respaldo. Entonces era, fatigoso, reiterativo y monotemático. Bueno, de hecho es algo que solemos ver, cosas, frases, eslogan, promesas que no son viables, no solo en el Congreso, también desde las candidaturas presidenciales. Bueno, vamos a revisar... Un detalle. ¿Qué? A ver, otro melambre. El chico Navarro, el ¿Ya? senador, un buen tipo, amigo, presentó tantas indicaciones y eran como 500. Ufa. Y habían varias que eran del presupuesto anterior. Andaba así. Las almacenaba y después las tiraba. Mecánicamente. Nuevamente el copy-paste. Se equivocó de año. De discusión de presupuesto. Dijeron todo, pero ¿de qué tiene que ver esto? Perdón, la retiro. Bueno, esa anécdota de vida parlamentaria. Bueno, una jornada... Es aburrido el Congreso. Me imagino. Una jornada hoy día calurosa, pero es viernes, así que estamos contentos. Viernes 5 ya de diciembre, Alejandro. La temperatura ahora es bastante agradable, con unos 14 grados. Mira, 13 hace 15 minutos. Había una brisa suavecita en la mañana, estaba agradable. 29, eso sí, va a ser la máxima para el día de hoy. Y el sábado, como lo habíamos visto ayer, se mantiene todavía la máxima prevista para... con 25 grados más bien, una nubosidad parcial, sobre todo se va a cerrar durante la tarde, supuestamente del sábado. Domingo 7, mira, el domingo 7, 26 grados la máxima. Cuidado con salir con domingo 7. Y el lunes 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, donde tenemos feriado, vamos a alcanzar nuevamente los 31 grados, así que vuelve el veranito de San Juan. Las calles de Santiago, revisemos, porque el metro está todavía sin ningún incidente, toda la red disponible. Y en Transporte Informa dicen que, recuerdan más bien, el peaje a Luca de este lunes 8 de diciembre, desde las 7 de la mañana hasta las 13 horas en el peaje Las Vegas, para vehículos livianos en ambas direcciones, así que ve ahí la información de Vías Chile. Y, a ver ahora... Hace 17 minutos, restricción de pista derecha en Coronel Robles, 106 al sur. Esto es esquina San Pablo, en la comuna de Quinta Normal, debido a procedimiento policial. Vehículo impactó, dicen, edificio residencial en el lugar, así que precaución con este procedimiento policial. Eso es lo principal a esta hora. Sí, cuidado. A lo mejor ya no se mantiene tanto, pero todavía está la alerta de la visibilidad muy reducida por niebla en la ruta 5 Sur, desde el sector de Puente Maipo al sur. Conducir siempre manteniendo la distancia del vehículo que le antecede. Vamos a la pregunta del día, Alejandro Guillén. Vamos a poner un toquecito frívolo, ¿le parece? Sí, pero no es tan frívolo si uno piensa que estamos hablando del Congreso, ya que estábamos pelando, dijo la mosca. Sí, pero sí, eso es esto. Y esto es el Senado, la Cámara Alta. La Cámara Alta, donde está la intelectualidad de la política. Así es. Bueno, resulta que una parlamentaria recién electa, no la conozco, Vanessa Kaiser, debe ser el pariente de la hermana. Hermana. La hermana de Johannes. En una votación, en una expresión de su sapiencia, dijo, es una pugna. Una punga. No, calificó de punga. Punga, eso fue. No, era una
punga. ¿Pero quién era la punga? Y se refirió y mencionó a la escritora Isabel Allende. Es que la verdad es que no se dio cuenta, se confundió porque estaba hablando mal de la ex senadora PS, Isabel Allende, homónima de Salvador Allende. Exacto, homónima de la escritora. Y se enredó, Mal. se equivocó. Mal. Pero parece que o no conocía a la escritora o algo pasó. No, yo creo que no ratificó esto, perdona, es una entrevista que dio la escritora Isabel Allende a la radio Futuro y habló de la ultraderecha y dijo que básicamente, voy a parafrasear, la ultraderecha quería que las mujeres estuviéramos en la casa. Y ella, Vanessa Kaiser, como decíamos, senadora electa por la región de la Araucanía, confundió, no abrió el link de Radio Futuro y empezó a tirar mala onda y críticas contra la ex senadora. Y a propósito de la casa de Allende, y trató de punga a la senadora, pero en realidad la frase era de Isabel Allende, escritora. Mira, un enredo sacó a lucir sus 2 doctorados, que los hombres de su vida, Johannes, porque habló de sus hermanos, su pareja, su padre, no eran machistas, que ella era muy, digamos, activa, que no se iba a esconder en la casa, que ella era de ultraderecha, en fin, digamos que dio jugo. Digamos que vamos a hacer 3 preguntas. ¿Qué le parece a usted esta confusión y en el contexto en que se da y los argumentos? Primero, es ignorante. 2, demuestra la calidad del nuevo Senado. 3, a cualquiera le puede pasar. Bueno, recordamos a la periodista Carola Zúñiga, creo que se llamaba, ¿no, Gonza? Se equivocó Gonza? con Chespirito. Con Chespirito, sí, Carola Zúñiga, sí. Y era escritor. No lo pusimos porque era muy, muy largo, pero a cualquiera le puede pasar, también remite a esa situación que hasta el día de hoy recordamos. 7:36, lo puedes responder en @RadioUsach, @TVUsach. Vamos con las principales noticias de este día, viernes 5 de diciembre. Titulares en línea 1. La ex senadora Carmen Frey, junto a otras figuras ligadas a los derechos humanos, firmó una carta en la que cuestionan la posibilidad de que José Antonio Kast indulte a los condenados por delitos de lesa humanidad, recluidos en Punta Peuco, si llega a la presidencia. El documento advierte que liberar a estos condenados contravendría los estándares internacionales y el compromiso del Estado chileno con la protección irrestricta de los derechos humanos. En la carta no expresa respaldo a la candidata oficialista Janet Jara. La Fiscalía formalizará este viernes a una banda de origen asiático que operaba atacando principalmente a víctimas de la misma nacionalidad, confiando en que no denunciarían los delitos. La investigación dio un giro tras el secuestro de un comerciante chileno, hecho que permitió a la policía vincular distintos casos y avanzar en el seguimiento que mantenían desde hace 3 años. En julio, el líder del grupo fue detenido junto a otros 10 integrantes y en ese operativo se incautaron armas de fuego y drogas, confirmando la estructura y capacidad operativa de esta presunta mafia china. La Defensoría de la Niñez advirtió un aumento significativo en los casos de explotación sexual infantil en el país, según las denuncias actualizadas por el Ministerio Público. De acuerdo con un observatorio de derechos, entre los años 2022 y 2024, la tasa de niños, niñas y adolescentes víctimas creció un 89% en delitos de obtención y facilitación y un 59% en aquellos relacionados con material de abuso infantil. El órgano calificó esta tendencia sostenida al alza como altamente preocupante. ENAP y 4 petroleras argentinas firmaron contratos por $12.000 millones para abastecer a la estatal chilena con crudo hasta el año 2033. Los acuerdos suscritos con YPF, Vista Energy, Shell, Argentina y Equinor permitirán cubrir cerca del 35% de la demanda anual de ENAP y consideran el transporte del petróleo a través del oleoducto trasandino, reactivando en 2023. Bueno, 2033 debe ser, porque esto ya fue, tras 17 años de inactividad. Estados Unidos difundió un nuevo video que muestra un ataque contra una lancha presuntamente vinculada a narcotraficantes en el Pacífico Oriental. Eso en medio de la polémica en el Senado estadounidense por la legalidad de estas operaciones ordenadas por el presidente Donald Trump. Según la publicación, la orden fue emitida por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, actualmente cuestionado tras revelarse que en septiembre se había autorizado un segundo ataque para eliminar a los 2 sobrevivientes de otra supuesta narcolancha.
La FIFA realizará este viernes en Washington a las 14 horas de Chile el sorteo del Mundial 2026 que se va a disputar en Estados Unidos, México y Canadá. El primero con 48 selecciones en competencia. El evento, desarrollado en el Kennedy Center y con la presencia del presidente estadounidense Donald Trump como invitado especial, distribuyó a los equipos en 12 grupos de 4 países cada uno, utilizando 4 bombos definidos según el ranking y criterios deportivos establecidos por la organización. 7 con... Chile no va no va a participar. Ya sabíamos, 7,40. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Yo creo que Trump nunca en su vida ha jugado fútbol, pero está en el centro de todo. Siempre, no se pierde una. Él es. Bueno, vamos a hablar de otros temas. La economía. Fíjese que salió el IMASEC de octubre, registró un crecimiento del 2,2% anual, superando lo que se proyectaba en el mercado. También hubo datos de desempleo que baja levemente y el cobre que sube y sube una vez más. ¿Sí? La viga maestra. Totalmente. El sueldo de Chile, el cobre, que nos queda como para 25 o 30 años más todavía, aunque no hemos hecho nada para reemplazarlo. Bueno, esto fue además recordado en el encuentro anual de la SOFOFA, donde hubo un contraste porque el presidente Boric llamó a dejar atrás la polarización y eso de que Chile no se cae a pedazos. Exacto. Y todo eso, pero los dirigentes empresariales todos se quejaron y pusieron poco menos que la esperanza estaba ahí en el horizonte. Bueno, de esto y más de la macroeconomía y el estado de la economía chilena vamos a conversar con Marcela Vera, economista y académica de la FAE USACH. Muy buenos días, Marcela, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Mire, bien también. Regio, mientras pasan los años, más regio, dice mi señora que es arqueóloga. Oiga, no, sea antropóloga. Se parece. Sí, pero se parece. Dice que tengo más valor. Tienes más valor, claro. Exacto. Oiga, profesora, ya quitamos los valores. Todos estos valores, todos estos numeritos están en un contexto. Ese contexto es de hechos puntuales, que, bueno, subió el precio, que salió un dato suelto, o uno pudiera apreciar detrás de esto algún tipo de tendencia. Sí, en efecto hay una tendencia a que la economía en general mejora no solo este fin de año, sino que fundamentalmente el próximo. Se ha ido aquietando el alza inflacionaria que hemos visto en los últimos años, no solo por un efecto de resistencia del Consejo del Banco Central a bajar la tasa de política monetaria de forma abrupta, sino que además porque se han calmado un poco los ánimos de guerra en las zonas petroleras y por tanto eso ha incidido fuertemente a que el indicador del IPC, el indicador de precios, entonces tienda a ir calmándose, reduciéndose, estabilizándose. Por ejemplo, el último indicador que tuvimos del IPC, que es todavía del mes de octubre, que emanó los primeros días de noviembre, daban cuenta que el IPC estaba en un 0%. Similar situación ocurrió en agosto de este mismo año. Y entonces eso sitúa que el IPC en términos de variación de los últimos 12 meses está en un 3,4%. Muy seguramente a fin de año siempre se producen algunas subidas de precios, pero no hay ningún factor que uno pueda observar que vaya a provocar un alza muy importante, ¿ya? Por tanto, uno puede observar que ya la inflación ha bajado del 4% en términos generales y eso es una buena noticia porque le permite al Banco Central en su próxima reunión, que va a ser el 15 y 16 16 y 17 de diciembre, poder entonces reducir la tasa de política monetaria y eso impacta muy interesantemente en las tasas de interés que le cobran a la gente, ya sean los créditos de consumo, los créditos hipotecarios. Esta reducción podría ser del orden perfectamente de medio punto, de un 0,5%. Sin embargo, muy seguramente el Banco Central solo va a disminuirla en 0,25%. Esto siempre porque el Banco Central utiliza una política más bien muy preventiva, con mucho cuidado de no afectar la inflación y por tanto tiende a disminuir la tasa de política monetaria de forma muy progresiva.
La recomendación sería que la disminuyera a un 0,5%, porque fundamentalmente lo que uno puede observar cada vez que el Banco Central hace estas reducciones de la tasa de interés, eso genera entonces una disminución del desempleo en Chile. Sí. Y es un valor importante porque en toda la discusión pública se ha situado la generación de empleo solo relacionado con el nivel de crecimiento económico o de desarrollo en los distintos sectores, pero hay un componente que tiene que ver con el sistema de crédito que le permite a las empresas entonces contratar a más personas o verse enfrentados a costos financieros menores, y por tanto eso da la posibilidad a esas empresas a contratar más personal. Uno puede observar que el indicador de tasa de desempleo también está generando una reducción como tendencia. Si uno mira los datos anteriores, llegó a estar incluso en un 8,9%. Hoy día esa tendencia ha disminuido y estamos en un 8,4%, y uno puede observar que ese indicador debería tender a bajar producto de estas reducciones que muy seguramente va a hacer el Banco Central en su reunión de los próximos días. Quiero preguntarte, perdona, ¿le quieres terminar un punto ahí? Sí. Diga. Un dato nomás que no me cuadra. Ya. Hasta hace poco decíamos que en Chile se había generado poco menos que 100 empleos, 1000 empleos, una cosa así. Y ahora resulta que dice que se ha generado cientos de No, habían dicho como miles de 141, era claro, como o sea, el bueno, saldo suma. ¿estamos en el país de los milagros o en el país de que se aclaran las cosas y lo... La cifra de empleo, claro, que además la tasa de desempleo bajó al 8,4% y la del desempleo femenino bajó al 8,8%. Pero ¿cómo se explica eso? La creación de nuevos empleos, claro. Marcela. Bueno, uno puede observar, por ejemplo, en el indicador último de IMASEC, que hay un alza muy importante del sector de comercio. De hecho, subió un 8,1%, o sea, Sí, una alza enorme. muy significativa. Eso implica que si el sector de comercio está subiendo, significa entonces que también está requiriendo mayor mano de obra, y por tanto eso genera un aumento también en la ocupación de personas. En particular, si uno mira el informe de ocupación, está orientado a una participación importante del sector de servicios, también el sector de salud y el sector de transporte colaboraron en la generación de empleo, y por tanto uno puede observar que esos sectores están incidiendo positivamente entonces en la creación de empleo. Yo soy de la idea de que esa tendencia de generación de empleo va a ir mejorando con el pasar de los meses, producto precisamente a lo que uno puede observar respecto del ciclo económico. Marcela y por Vera. eso ya varios economistas han proyectado que el próximo año vamos a tener un crecimiento económico mayor que el que vamos a tener este Y año, la OCDE que también dice lo seguramente va a mismo. estar entre un 2,6% y un 2,8%, seguramente va a ser el crecimiento de este año, pero ya el próximo año seguramente vamos a estar más cercanos al 3%. Déjame preguntarte, Marcela Vera, a propósito de este análisis que tú haces y el detalle de estas cifras macroeconómicas, considerando el crecimiento del 2,6 anual de este 2025 que ya está terminando, con esta tasa de inflación que baja al 4%, y como se recibió además en este gobierno y está al 3,4%, ya que la economía y la política van de la mano, ¿se cae o no Chile a pedazos? Mira, Voy a esta recoger un frase es una pedacito. frase que es una frase que, si uno mira las cifras como las grandes cifras macroeconómicas, en verdad no se condice, digamos, con los indicadores que uno está viendo esta frase. Pero yo entiendo que la derecha está utilizando esta frase más bien para generar una posición contra el gobierno y para conducir el malestar social hacia un objetivo que guarda relación con que la gente todavía no está contenta con el desempeño que ha realizado este gobierno. Yo creo que la derecha fue muy hábil en vincular ese proceso con la precarización de la vida que tienen las personas más allá de los grandes indicadores, porque en términos de indicadores a todo el gran empresariado le ha ido súper bien. Chile está recuperando la senda del crecimiento, no ha aumentado tanto su deuda pública como lo hizo en el gobierno anterior, y muy por cierto también estos indicadores de inflación tendieron a reducirse de forma muy significativa. Pero
necesariamente debiese haber entonces un principal foco que tenga que ver con la creación de empleo, cosa que se termine este gobierno con este indicador de mejor forma. Y para eso es muy importante la ayuda que otorgue el Banco Central con la definición próxima de su tasa de política monetaria. Sí, ahora estos variables se ven sólidos porque se ha hablado de que viene mucha inversión en minería y energía, que son dos Sí, áreas claves en Chile. Estratégica. Claro, sí. absolutamente, pero no se ha dicho cómo se reparte la torta, porque hay muchos chilenos que no llegan a fin de mes. Entonces, como que está entrando plata, que está más inversión, más empleo, pero algo pasa que los hogares siguen resentidos. Justamente, ese es el corazón del problema, Alejandro, que tiene que ver con que, en definitiva, hay una economía dual. Por una parte, tienes un proceso de crecimiento en curso, en particular en estos sectores, que además son sectores que no generan mucho empleo, que no tienen muchas cadenas de interacción con otros sectores, y por tanto la concentración de la riqueza que se produce ahí se queda en muy pocas manos y no hay mecanismos de distribución de esa riqueza. Y por tanto uno puede observar que hay crecimiento en esos sectores, pero como ese crecimiento no se distribuye, no llega a las familias. Entonces hay que pensar en mecanismos que involucren a la población en la recepción de esas rentas. Y por eso es tan importante pensar en la generación de ingresos por parte del Estado. Uno ve, por ejemplo, los grandes anuncios como la fundición que logró Codelco con una empresa transnacional, pero lamentablemente estas rentas que se generan al calor de esa producción van a pertenecer a la transnacional, no van a quedarse en Chile, van a ser de la transnacional. Entonces muchas veces se confunde este concepto de generación de industria, que nuestra radio ha colaborado mucho en que por lo menos vean que es necesario hacerlo. Se confunde este concepto de generación de industria con que debe ser una industria pública, porque en la medida que es una industria pública, los ingresos que se generan producto de esa industria quedan en Chile, pero además se distribuyen para todos los chilenos, porque no es solo para un privado, para un grupo económico, para una familia, sino que en efecto las rentas entonces se pueden utilizar para fortalecer incluso otros sectores productivos o el rol del Estado de forma mucho más activa, o incluso la garantización de derechos sociales tan necesarios como la pensión básica solidaria, ¿verdad? O el mejoramiento de la infraestructura en los colegios, las universidades o los hospitales. Vamos también a las declaraciones de José Antonio Kast en el último debate de Archie y a sabiendas también, solo como dato, ya que estamos hablando de los macro indicadores, que el precio del cobre, como lo decía Alejandro al inicio, también rompió barreras y superó los 5,12 dólares la libra. Y él ha hablado, dijo que SQM era experto en cobre, pero no en litio. Y además, a propósito del acuerdo que estábamos mencionando entre Codelco y SQM, él aseguró, Kast, que se inclinaría por concesionar el litio y que van a cumplir la ley y los contratos en relación a este acuerdo. Si es que está firmado, bueno, y cumple con todos los requisitos, se va a respetar. ¿Preocupa o no el tema de cómo ven esta industria minera y estratégica desde el gobierno, el eventual futuro gobierno de José Antonio Kast? Bueno, sin duda aquí hay una mirada que tiene que ver con la forma ideológica de pensar la economía. Y ahí uno puede observar que transversalmente la élite económica tiene un problema estructural que tiene que ver fundamentalmente con la falta de comprensión de que hay un sector, el más importante en nuestro país, que debe estar en manos del Estado para que todas las rentas que se generan en ese sector puedan ser utilizadas por el Estado para fortalecer el resto del sistema, ya sea económico, social, ecológico, cultural, político. Toda la serie de derechos solo pueden ser garantizados con un fuerte incentivo a que el Estado sea el que entonces controle ese sector particularmente de la producción en nuestro país, que es el sector minero. Aquí hay una posición que uno puede observar también a lo largo de la historia muy distinta, porque incluso en el gobierno militar se reservó el litio para que sea exclusivamente explotado por el Estado. Y aquí también hay algunas cuestiones que uno puede observar que tienen que ver con una falta de información muy importante por parte de nuestra institucionalidad.
yo estaba haciendo una investigación para poder revisar la normativa que rige el litio, y muchas veces se plantea, incluso en informes oficiales, que el litio puede ser entregado mediante contratos especiales de operación. Sin embargo, cuando uno revisa la legislación, esto no es verdad. Y por tanto, cada vez que se ha entregado el litio mediante un contrato especial de operación a un privado, es decir, a Sokimich, se ha caído en una ilegalidad. ¿Por qué? Porque la dictadura militar generó un DL, que es el DL 2886, que entonces resguarda absolutamente la explotación del litio al Estado. Y esto tiene un carácter, un nivel jurídico que es constitucional. Y por tanto, o se realiza una reforma constitucional o se norma mediante una ley, ¿ya? Y por tanto, tú puedes generar algún tipo de explotación por parte de un privado solo si existe una ley habilitante. Esto está definido también en nuestra actual Constitución, en el artículo 63, numeral 10. Y por tanto, si uno revisa esos aspectos, uno se da cuenta que muchas veces se ha fundamentado que se puede entregar el litio mediante contratos porque revisan un artículo de la Constitución actual, que es el artículo 19. Sin embargo, muy lamentablemente, no se dan cuenta que hay una norma anterior que no fue eliminada y por tanto rige al litio. Con esto te quiero decir, Alejandro y Daniela, que cada vez que han hecho un contrato especial de operación lo han hecho de forma ilegal. Y por tanto, el único que puede explotar el litio en nuestro país bajo el actual régimen jurídico es Codelco. Sí, claro. No hay otra institución privada que lo pueda realizar a menos que se genere una ley que lo permita. Entonces, cuando uno observa esta discusión, hay que mirarla con altura de miras, porque por una parte tienes un problema severo que tiene que ver con el ámbito económico, ¿verdad? Porque quien controla el litio va a controlar el futuro de la tecnología en el mundo. O sea, ¿se lo va a pasar a una empresa transnacional privada? No. O sea, evidentemente tendría que haber una concepción geopolítica de soberanía nacional en que digan, bueno, si el litio es de Chile, es lo único que además tenemos resguardado constitucionalmente, si el litio es de Chile, entonces deberíamos utilizarlo adecuadamente y no entregárselo simplemente gratis a un privado, como ocurre con el caso del acuerdo entre Codelco y Sokimich. Y por otro lado, también es importante considerar que todo el marco legal, que incluso viene desde el 1800, ha estado protegiendo el litio para que sea exclusivamente explotado por el Estado. Y esto es por la gran relevancia que tiene ese mineral. Es un mineral que se constituye desde el Big Bang. O sea, estamos hablando que antes de que existiera nuestro planeta, exacto, entonces existió el litio, y hoy día nosotros como país tenemos la fortuna de tener la reserva más importante en el mundo. Y por eso, entonces, uno tiene que llamar la atención a la élite económica para que revise adecuadamente las decisiones que toma y que no se siga entregando una riqueza que es de todos, porque finalmente también hay que resguardar el patrimonio de la nación. Uno no puede simplemente regalar o ceder porque considera que el privado lo hace mejor, cuando en realidad solo lucra el privado con un recurso que es de todos y que debería beneficiar a todo el país. Profesora Marcela Vera, usted ha dicho algo que todos sabemos, pero todos miramos para el lado. Y es que las Fuerzas Armadas, en ese sentido, protegieron el litio, sobre todo porque en el momento que lo hicieron, un tipo de litio se usa para las energías nucleares. Entonces, se consideraba estratégico. Claro. Y por esa razón se tomó esa debida consideración y resguardo, que después se borró por los sucesivos gobiernos de distintos cortes ideológicos y estilos. Pero en fin, Marcela Vera, profesora, muchas gracias. Gracias, Marcela. Que tengan lindo fin de semana. Gracias a ustedes por la entrevista, que tengan buen día. Economista y académica de la FAE USACH, Marcela Vera nos acompañaba a esta hora de la mañana acá en Línea 1. Vamos a una pausa, falta un minuto para las 8 de la mañana. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 7 de la mañana y 59 minutos.
La primavera florece en la red de parques urbanos de Parquemet. Ven a disfrutar de la naturaleza justo cerca de tu casa. Encuentra tu parque más cercano en www.parquemet.cl. Recuerda, todos nuestros parques son espacios libres de humo. Y no te pierdas todas nuestras actividades de primavera. Revisa la cartelera en nuestras redes sociales @parquemetnimbu. Te esperamos de martes a domingo. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Desde el 2 al 19 de diciembre a las 10 de la mañana, no te pierdas el especial de Decisión Chile, rumbo a la segunda vuelta presidencial. 4 capítulos en que abordaremos temas como migración, ciencia, educación y seguridad, junto a expertas y expertos en cada una de las áreas. Infórmate, compara y decide. Especial de Decisión Chile, cada día a las 10 a.m. por Radio USACH 94.5 FM. ¿Qué lugar tiene la ciencia en los grandes debates de hoy? Hola, aquí les saludan Macarena Rojas Ábalos y Fernando Ortiz. Y queremos invitarles cada viernes a la 1 de la tarde a La Sociedad de la Ciencia, un programa que invita al diálogo y a la reflexión en torno al quehacer de la academia y cómo esta conversa con los distintos actores de nuestra sociedad. Y a imaginar una sociedad más justa. La Sociedad de la Ciencia, cada viernes a las 13 horas por la 94.5. Radio USACH. Nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. Sé parte de nuestra franja cultural en Artes y Oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En Artes y Oficios conocemos más del trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio USACH, nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. La ex senadora Carmen Frey, junto a otras figuras ligadas a los derechos humanos, firmó una carta en la que cuestionan la posibilidad de que José Antonio Kast indulte a condenados por delitos de lesa humanidad recluidos en Punta Peuco si llega a la presidencia. El documento advierte que liberar a estos condenados contravendría a los estándares internacionales y el compromiso del Estado chileno con la protección irrestricta de los derechos humanos. En la carta, además, no se expresa respaldo a la candidata oficialista Janet Jara. La Fiscalía va a formalizar este viernes a una banda de origen asiático que operaba atacando principalmente a víctimas de la misma nacionalidad y confiando en que no se atreverían a denunciar los delitos. La investigación ha dado un giro tras el secuestro de un comerciante chileno, hecho que permitió a la policía vincular distintos casos y avanzar en el seguimiento que mantenían desde hace 3 años. En julio, el líder del grupo fue detenido junto a otros 10 integrantes. En ese operativo se incautaron armas de fuego y drogas, confirmando la estructura y capacidad operativa de esta presunta mafia china. La Defensoría de la Niñez advirtió un aumento significativo en los casos de explotación sexual infantil en el país, según las denuncias actualizadas por el Ministerio Público. De acuerdo con su Observatorio de Derechos, entre 2022 y 2024, la tasa de niños, niñas y adolescentes víctimas creció un 89% en delitos de obtención y facilitación y un 59% en aquellos relacionados con material de abuso sexual. El organismo calificó esta tendencia sostenida al alza como altamente preocupante. Mire esta noticia. El consumo de alcohol en los chilenos llegó a su nivel más bajo a nivel histórico, mientras que el uso de la marihuana por parte de adolescentes también se encuentra en un mínimo histórico, de acuerdo a una medición dada a conocer este jueves por el SENDA. Eso de acuerdo a un estudio nacional de drogas y población general. Las personas que declaran haber consumido alcohol durante el último mes bajó a 34,6%, de todas maneras más alto en Latinoamérica. El registro más bajo en relación a Chile desde el inicio de este tipo de mediciones en el año 1994. Está caro el alcohol, de hecho.
Y Estados Unidos difundió un nuevo video que muestra un ataque contra una lancha presuntamente vinculada al narcotráfico en el Pacífico Oriental, en medio de la polémica en el Senado por la legalidad de estas operaciones ordenadas por el presidente Donald Trump. Según la publicación, la orden fue emitida por el secretario de Guerra Pete Hegseth, actualmente cuestionado tras revelarse que en septiembre se habría autorizado un segundo ataque para eliminar a sobrevivientes de otra narcolancha. 8,5. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. El Ministerio de Vivienda, Ale, ¿no? Se lo sabemos, el MIMBU ya concretó formalmente el trámite administrativo para llevar a cabo la expropiación de terrenos vinculados a la toma del Cerro Centinela de San Antonio, una de las más grandes del país, ¿no? Estamos hablando de esta toma. Y esta operación, además, porque es esta expropiación, tendría un costo para el Estado chileno de más de 10.000, casi 11.000, para ser exacta, 10.961 millones de pesos. De este tema y todo lo que está pasando con las tomas, ¿con quién conversamos? Con el académico de la Universidad de Santiago de Chile y presidente del Colegio de Arquitectos de Chile, Rodolfo Jiménez. Profesor Jiménez, muy bienvenido. ¿Cómo está, Rodolfo? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, mire, acá. Daniela, Alejandro, gusto de saludarles. Igualmente. Permítame, profesor Jiménez, que yo parta de una provocación, que a lo mejor tiene algo de verdad y algo no. En Chile, para el sector popular, la manera de acceder a una vivienda generalmente son las tomas, las ocupaciones, porque en 200 años de vida republicana no ha habido una consistente política de Estado para enfrentar el desafío de tener viviendas para la gente. Y este era el tema del comienzo de la República, del centenario, que hubo mucho debate por la cuestión social, y ahora seguimos en las mismas. No hay política de Estado. Y esto salió a última hora porque ya se vieron mandando un ejército carabinero y la Fuerza Armada para poder desalojar un contingente de ese tipo. Imagínense la batahola que se habría generado, los riesgos para la seguridad de las personas. La verdad es que llegó tarde, pero falta y sigue faltando una política de Estado para enfrentar esta situación. Y el Estado en muchas partes de Chile es dueño de grandes terrenos en el norte. No se explica que digan que no hay terreno para construir viviendas y la gente tiene que recurrir a las tomas con gran injusticia para aquellos que se pusieron en la fila para hacerlo legal. Bueno, le presenté en síntesis una problemática sobre algo que usted trabajó en la ciudad en el tiempo, de los desalojos. Estoy parcialmente de acuerdo con lo que dices. Parcialmente. Porque no es que no existan políticas de vivienda existen, planes, programas. Lo que no existe en este país es una planificación a largo plazo. Por lo tanto, esto se va resolviendo con planes de gobierno a gobierno. Es decir, cada gobierno se propone ciertas metas que no alcanzan a cubrir los déficits habitacionales. Hoy día el déficit declarado por el gobierno era de 650.000 viviendas. No obstante, hay otros que indican que llegaría al 1.000.000 de viviendas. Sería de ese orden. Y sin duda, los gobiernos se proponen una meta como el que se propuso este gobierno de 260.000 viviendas, que es insuficiente, y va a ser insuficiente la meta que se proponga el siguiente gobierno y así sucesivamente. Es decir, a mi entender, el gran problema que tiene este país es que frente a un tema tan grave no se decide planificar, porque la planificación, desde que se instaló el neoliberalismo en Chile, se apareció como una mala palabra. Planificar suena como algo casi pecaminoso, porque lo único sacrosanto aquí es el mercado y las fuerzas del mercado que regularían supuestamente el desarrollo de la respuesta a las necesidades de la gente en distintas áreas, no solamente en la vivienda. Es decir, ¿sí? Las políticas son insuficientes.
Hay un artículo que usted escribió muy interesante en Le Monde Diplomatique que se llama La ciudad en el tiempo de los desalojos, ¿no? La crisis habitacional y los campamentos en Chile. Y ahí usted también da cuenta de lo que acaba de señalar, en términos también, aquí los profundiza más, por cierto, con la lógica de estos desalojos forzosos. Pero ¿qué pasa también con el tema de derechos humanos? Una cosa es, que también es parte de los derechos humanos de todos, ¿no? Vivir en una ciudad que sea para todos y todas, y con todo lo que implica aquello, áreas verdes, accesos a servicios, bueno, tener salud, todo lo que vemos con toda esta segregación que hay, no solo en Chile, sino en las ciudades. ¿Qué pasa con los desalojos y justamente el tema de derechos humanos? A ver, lo voy a plantear de la siguiente manera. En primer lugar, las tomas no son algo deseable, porque las tomas, como no obedecen a un proceso orgánico de planificación, van a ocurrir en cualquier lugar, lugares que no necesariamente estén acondicionados para ser parte de la ciudad. Por lo tanto, efectivamente, aquí hay un tema de derechos que nuestra Constitución no consagra. Curiosamente, en las dos fallidas propuestas constitucionales, estaba el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad como un derecho consagrado constitucionalmente. La actual Constitución chilena ni siquiera menciona la palabra vivienda. Es decir, el Estado no está obligado a responder. No es que no lo haga, es decir, sería realmente injusto decir que el Estado de Chile no, porque políticas existen desde el año 1906, hay acciones públicas en relación a la vivienda. Pero como no está consagrado como un derecho, no se ponen todas las energías en esto, porque, entre otras cosas, significa que hay que disponer de presupuesto para resolver el tema de la vivienda. Es decir, si el gobierno actual no va a hacer ni 500.000 ni 1 millón de viviendas que se necesitan, no es solamente por un tema de voluntad, sino que también tiene que ver con cuáles son los recursos disponibles para hacerlo. Y bueno, y eso es más complejo, porque significa, ¿este país tiene plata? Yo creo que sí. El problema es dónde está la plata y dónde se pone la plata. Además, profesor, ¿cómo priorizamos? Yo creo que para cualquier persona, no tener una casa donde llegar y tener a sus hijos, formar familia, es lo primero de lo primero. Cualquier otra cosa es segundo. La escuela, póngale después el centro de salud, pero si no tiene dónde vivir, todo lo otro tiene poco sentido. ¿Por qué se dificulta tanto enfrentar este tema? Los paños urbanos que son públicos. En el norte, el Estado es el dueño de la mayor parte de los terrenos y, sin embargo, Calama no construye casas y los profesores viven en campamentos. O sea, nos hacemos habitual como a una incapacidad crónica de usar incluso los recursos que se tienen. Bueno, junto con el tema del suelo, que efectivamente hay regiones y hay lugares en Chile donde suelo disponible existe, están el tema de que no solamente hay que tener el suelo, hay que tener la disposición y los recursos para ocupar ese suelo de manera con soluciones habitacionales reales. Es decir, terreno dispisible hay en muchas partes. Recordemos que durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva se hicieron las operaciones sitio, que claro, eufemísticamente se le llamaba las operaciones Tiza. Rayar el piso, claro, sí, ya está para usted. En ese momento respondían a una necesidad y a una capacidad a lo mejor que tenía el Estado, o incapacidad que tenía de enfrentarlo con soluciones habitacionales más consistentes. En todo caso fue unas medidas muy cuestionadas. Pero hay que verlas en su contexto histórico. Yo no quiero hacer un juicio respecto a eso. Lo que sí vería terrible, que hoy día en el Chile actual, con el PIB que tenemos, repitiéramos eso. Y he escuchado, por ahí he leído algunas declaraciones que hacen personas allegadas a ciertas candidaturas que están planteando algo parecido a las operaciones sitio, entregar terrenos
digamos, medianamente urbanizado. Eso me parece tremendamente irresponsable, porque el solo entregar terreno no es el problema. Vamos a seguir expandiendo, sobre todo en zonas como la región metropolitana. Hay que ir a buscar esos terrenos cada vez más hacia las áreas agrícolas, invadir zonas agrícolas y cada vez más alejadas de la ciudad y de los servicios. Por lo tanto, yo creo que existe un tremendo potencial, y es algo que desde el punto de vista académico yo llevo años estudiándolo, que es lo que se llama la densificación urbana equilibrada con regeneración. Existen miles y miles de terrenos en la ciudad, en áreas relativamente céntricas, que podrían ser densificados, con una densificación, no por cierto al tipo de estación central, que entre otras cosas les voy a decir que desde que vi la noticia de los incendios en Hong Kong, creo. Lo dijimos aquí. Sí, pensé, bueno, ¿qué va a pasar acá con estos mega edificios cuando haya incendios o incluso terremotos, que va a venir alguno en algún momento? Rodolfo, vamos al tema puntual de la noticia con este tema de la expropiación de la megatoma. Quiero preguntarte de San Antonio, ¿cómo se hace, digamos, por el debate, ¿no?, del valor del terreno? ¿Cómo se tasa? Porque acá hay una contradicción respecto a lo que va a pagar supuestamente el Estado de la mitad más o menos de este predio, que son 100 hectáreas, lo que tomaría de más de 215 por ahí. Y el Ejecutivo dice que el precio solicitado por los dueños del terreno estaba sobre el precio del mercado y ellos dicen que van a perder a su vez dinero. ¿Cómo se calcula el precio del suelo y de este terreno en particular? Mira, las tasaciones no son una ciencia exacta, son siempre una estimación. Se consideran diferentes factores, como localización, condiciones topográficas, cercanía a servicios, etcétera. Es decir, hay muchos elementos que se utilizan y los tasadores establecen un juicio. Ahora, eso siempre va a ser un juicio, va a ser una opinión con un fundamento, pero pueden haber una opinión y otra opinión con el fundamento. Por lo tanto, yo tiendo a pensar que en estos casos no es que pierdan. Pensemos que quienes son propietarios legítimos, por suerte, de esos terrenos, en ningún caso van a perder. Ese terreno, cuando fue adquirido como un suelo rural o un suelo que no tenía mayor valor. ¿Por qué adquiere valor? Adquiere valor porque alguien lo va a usar, pero también incluso el hecho de que haya una toma podría significar una pérdida de valor. Es decir, si yo estuviera comprando, por ejemplo, el terreno del lado, ese terreno está totalmente desvalorizado porque está al lado de una toma. Es decir, esos son el tipo de factores que inciden en la valoración del suelo. Yo creo que, sin duda, la gente, los propietarios, van a ganar mucho dinero, incluso con la tasación que haga el Estado. Claro. Porque además, difícilmente tenían proyectos de inversión mejores. Que están sin nada encima, es decir, ahora tienen población, claro, pero originalmente, no es que en San Antonio vayan a haber grandes inversiones y que vayan a hacer otros grandes proyectos inmobiliarios. Las inmobiliarias compran terrenos y los dejan en barbecho, es un tema campesino, una palabra campesina, los dejan en barbecho para el futuro. Y ese futuro, porque no hay prisa ahí. Entonces, y el hecho que hay una toma también es una oportunidad para los propietarios, porque van a poder venderlo, es decir, en este caso van a ser expropiados una parte, y el Estado les va a pagar. No es inhabitual que de alguna manera propietarios de terreno, no digo que sea escaso, pero no es inhabitual que faciliten de alguna forma que les tomen sus terrenos, porque luego saben que de ese modo van a vender esos terrenos, es decir, no se les van a pagar por ello. Sí. Entonces, lo claro es que frente a esto es un tema que se dirime en los tribunales, pero de que van a perder, no van a perder. Ok.
Profesor, bueno, muchas gracias. agradecido. Bueno, estábamos hablando ahí con el presidente del Colegio de Arquitectos de Chile y además académico de la USACH, Rodolfo Jiménez. Muchas gracias, Rodolfo, como siempre. Listo, buenos días. Muy buenos días, profesor. Lindo fin de semana. Chao. Mientras tanto, por un cogollito en Chile, yo vi un Peñalolén, Tal Hormida, Sí. como grupo. La Faena, todos fueron tomas. Sí. Y hoy día están integrados a la ciudad y la gente ha mejorado sus inversiones, el sistema público le ha puesto. Si no se hubiesen tomado esos terrenos, esa gente, ¿a dónde habría vivido? Yo me hago la pregunta. Saque esas familias que están en el cerro en San Antonio, ¿a dónde las lleva? Bueno, no ¿Dónde las pone? No está contemplado el derecho a vivienda como recordaba. Exacto, pero Rodolfo. ¿dónde la pone? Pues ya, ok, mandamos a Carabineros. Espantoso, sí. Primero, una batalla campal, olvídate lo que sería eso con niños metidos ahí, mujeres, ancianos, qué sé yo, toda la familia. Pero terminaría en batalla campal. Pero, señores magistrados, ¿a dónde llevamos a esa gente? Exacto. ¿Te fijas? Se van a ir a tomar en otro lado. Por supuesto. Más dispersos, los Necesitan un mismos, lugar donde se vivir. juntarán con nuestros grupos. Si la gente tiene que tener un lugar donde poner sus cosas. Y cómo eso no lo podemos entender y no es prioridad en Chile, es una cosa que a mí me ha llamado siempre la atención. Pero la historia muestra que la gente se ocupa y al final sale más caro. Porque muchas tomas son en lugares que no están habilitados. Aquí en el mismo sector entre Peñalolén y la Florida, está el gobierno del presidente Elwin al final, hubo un invierno tremendo y se vino un aluvión y murió gente, que la fueron a buscar kilómetros de kilómetros, encontraron los restos. Bueno, nadie aprende. Si a la gente no le dejas un lugar, algo se va a tomar, porque necesita instalarse. Todo lo demás va después incluso. Usted no va a poner un colegio si no hay casa. No va a poner un CEFAM si no hay casa. El derecho a la vivienda es un Tiene sentido que estar consagrado. práctico. Y como te digo, la experiencia después demuestra que hay que estar habilitando. En Antofagasta existen las tomas cuicas. La gente allá tiene plata. Había escuchado eso. Pero no hay lugar. Pues Antofagasta tal también. Entonces gente que tiene dinero dice, pero si yo tengo dinero. Pero no hay sitios. Y el Estado es dueño y terminan metiéndose en lugares que no son habilitados, pues son en los cerros, en quebradas, que son sumamente peligrosas. Bueno, al final, mire, por decir no hay plata, igual se van a tener que hacer cargo y les va a salir más cara. Ejemplo, San Antonio. Vamos ahora con tu editorial, Alejandro Guilla, son las 8:21. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Bueno, un grupo de personalidades que se han caracterizado por su lucha por encontrar los restos de los detenidos desaparecidos, hacer justicia con los ejecutados, que tienen una historia en esto. No hay gente que apareció ahora, qué sé yo, encabezada por la ex senadora Carmen Frey, la más conocida, pero también el abogado Nelson Caucoto, que ha dedicado su vida a trabajar, o Alicia Lira. Sí. Sacaron una carta reclamando contra aquellos anuncios frivolones, porque ni siquiera están analizados, no están fundamentados, no se le ha explicado al país por qué se quiere tomar esa decisión, sino es para tener contento a un sector de su electorado. Y seamos concretos, José Antonio Acaso se abre a liberar a los violadores de derechos humanos. Primero, las violaciones de derechos humanos son delitos que permanecen, no se desaparecen. Segundo, ¿qué crimen más grande que secuestrar a alguien, torturarlo, ejecutarlo y hacerlo desaparecer? ¿Que eso le parece glorioso a las Fuerzas Armadas en Chile? ¿O le parece glorioso, señor Kass, que para transformar esto en un acto de ofensa nueva a los familiares, él nunca se ha puesto en que a lo mejor podría haber sido un hijo de él? Ese es el tema, sí. No, porque también ha habido dictaduras al revés, pues. Quizás no en Chile, pero estamos reclamando contra Venezuela, reclamamos contra allá. Entonces, si allá se hacen cosas, un criterio. Si se hace en casa, otro. ¿Qué es lo que gana? Aclárele al país. ¿Qué es lo que gana con liberar a los violadores de derechos humanos? ¿Votos? ¿De quiénes? Porque yo entiendo que los derechos humanos incluyen muchas dimensiones, no es solo el derecho a la vida, pero esta sí partió. Esta fue la primera declaración después de la Segunda Guerra Mundial. Fue tal la masacre que se estableció primero como un derecho a la vida. Ya había otros precedentes antes, que la Revolución Francesa, todas esas cosas, pero eran las libertades. Aquí no, aquí el derecho a la vida, el derecho a la seguridad. Eso en Chile entonces no va a estar vigente. O sea, cualquier autoridad viene, viola tus derechos humanos y le aplicamos el mismo principio y lo eximimos de responsabilidad.
Entonces, ¿dónde queda el Estado de Derecho si no hay justicia? ¿Dónde queda la democracia si no hay justicia? Si no están ahí porque alguien los mandó por razones políticas. Esa gente fue sometida a juicio. Hay tribunales que se pronunciaron. Hay normas internacionales que Chile adhiere. Aquí no se puede llegar y gobernar con frivolidad, sobre todo en temas tan sensibles que abren tremendas heridas. Si esto se instaura, este va a ser ya un frente de batalla si es que él ganara la presidencial. ¿O qué cree que van a hacer los familiares detenidos desaparecidos? Que ha sido el grupo que más persistentemente ha luchado en el tiempo por reivindicar que se logre por lo menos encontrar a los restos de detenidos desaparecidos. La mayoría no ha sido encontrado. Y no ha sido encontrado porque los mismos condenados se han negado persistentemente a colaborar con la justicia. Jamás un gesto de arrepentimiento, al revés, soberbia, estupidez, todo lo que usted quiera. Pero nunca un gesto de colaborar con la justicia, de reparar el daño causado. Y hasta el día de hoy se consideran héroes. ¿Cómo va a ser héroe que un tipo llega a un lugar, a un cuartel, a torturar a otro? ¿Qué tiene eso de heroico? Y hoy día eso se reivindica con una frivolidad. Primero fue Johannes Kaiser y luego lo toma también José Antonio Mira, a Kast. Kaiser yo no me lo tomo en serio porque el caballero es raro. Hasta la derecha política lo sacó de encima, se dijo, tíralo para allá para que Kast aparezca más moderado. Pero Kast tiene una agenda oculta, ese es el problema, y se le sale. Por eso que le dicen que no hable, por eso que va a los foros y no dice nada. Depende. Pero este tema no puede ser objeto de frivolidad. Este es un tema que debería ser tema nacional, de todos nosotros. Entonces, ¿a dónde queda el compromiso de nunca más y todas esas cosas que tantas declaraciones ha hecho en su propio sector y nadie sale a pararle el carro? De su sector. Ahora, en Archi, para ser justo o, bueno, ecuánime finalmente con lo que dijo o no dijo José Antonio Kast, habló de las visitas, ¿no? A Punta Peuco, dijo que no eran visitas individuales que yo he tenido, sino visitas que tuve hace mucho tiempo, y dijo yo creo en la justicia, pero dijo que actualmente hay un debate parlamentario sobre esta norma que apunta a criterios humanitarios para reos en estados de salud avanzados, y no solo la figura de Krasnov, sino de otros, pero aquí estamos hablando de, como tú bien decías al inicio, Alejandro, de delitos de lesa humanidad, delitos contra los derechos humanos. Entonces, claramente aquí no se pueden meter a todos en el mismo saco. Y solo quiero comentar y agregar, hay una nota bien interesante en El País de la escritora chilena radicada en Estados Unidos, Elizabeth Subercasó, que se llama Todavía lloro mientras duermo. Y a propósito del caso de Miguel Krasnov y estas declaraciones iniciales de Johannes Kaiser y luego también un poco en la misma línea, pero como más deslavado, de José Antonio Kast. Y hay unas declaraciones impresionantes que por favor invito a todos a leerlas. Yo sé que nuestro público es súper sensible con este tema. En realidad este es un llamado para quienes no consideran justamente todo lo que fue la tortura. Y acá hay unas frases que les invito a leer en El País en torno a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura durante el gobierno Ricardo Lagos. Y hablan de todos los tipos espantosos, macabros de tortura. Así que para quienes no recuerdan la historia, siempre hay material y todavía quedan testimonios, si no de los sobrevivientes, de sus familiares. Ahora, lo peor es el fanatismo que hay detrás de esto. Sí. Porque ¿qué explicación racional tiene? Ninguna. No hay gente que haya colaborado con la justicia, no hay gente que esté arrepentida. Entonces, ¿qué señal das a la historia de tu país? Jara dijo que no iba a indultar incluso a Krasnov como ejemplo si es que daba información. Dijo no. No voy a indultar a nadie. Dijo. Bueno, lo que pasa es que hay algunos que han cometido cada crimen. Si tienen, no sé. Por supuesto, y con todos los años que ha pasado. Tiene como 7 reencarnaciones de años en condena, Krasnov, Miguel Krasnov, en particular. Casos, porque era un grupo que cometía estos crímenes. Además, esto es más grave. No son actos individuales, actos institucionales. Sí. Acá fueron una política de Estado. Totalmente. ¿Cómo van a valorar eso? Eso sí fue sistemático. ¿Cómo lo van a recuperar? ¿Cómo lo pretenden reivindicar indirectamente? Bueno, vamos ahora con más contenidos acá en Línea 1, 8:28. Cultura, espectáculos y panoramas. Hagamos un recorrido cultural. Aquí está trabajando, esta gente no joven. No para Gonzalo Espinosa. ¿Cómo está Gonzalo? Bien, usted. Acá poniéndole ánimo al viernes. Eso. ¿Ah, sí? Viernes, bien nada más con Yapa, con fin de semana largo. El día de la promesa, todo lo que viene, y 3 días. Todo lo que viene, sí, 3 días. Catalina. Sí, el domingo los Jaivas en el Nacional. Oye, sí. Todavía quedan entradas. Qué buenos precios. Pueden comprar, sí. Súper buenos precios. Súper buenos precios. Yo voy a la galería,
salió como 20 luquitas. Súper pagada. Oh, la más cara cuesta como 100. Me encantan los jaivas, de esa Sí, generación es lo que que más me realmente gusta. filete. Fui a Antofagasta en el estadio regional y ahí ¿Ya? estuve, me tocó frente a un micrófono, ¿cómo es? Un parlante. Ya. Qué Eran tesoro. como 3 parlantes amontonados así. Oye, ¿sabes que me vibraba todo el cuerpo? Obvio. Sentí las pulsaciones, el corazón, mira, las vísceras, todo temblaba. Me tuve que parar y correr. Somos agua, pues, recuerda. ¿Ah? Somos agua. ¿Somos Mucha agua? Mira, Todo. me estaba liquidando ahí, achicando. ¿Qué aquí mancha de agua? ¿Quién estaba? No, pero muy bueno, van a tocar alturas de Machu Picchu completo. Oh, qué maravilla. Sí, Así que va a ser realmente ¿estáis preparado histórico. ya? Sí, yo estoy preparado, sí. Muy bien, Gonza, ¿qué nos traes? Bueno, estaban hablando ahí de los militares que nunca se van a arrepentir de todo lo que hicieron, pero sí hay gente que se va a arrepentir si se pierden los panoramas de este fin de semana, A ver. que son Pulsar, Inédit. Sí. La Feria Pulsar, que es el encuentro más importante de la industria musical chilena, que lo organiza la SCD, que reúne en un solo espacio artistas profesionales, sellos discográficos y fanáticos para promover la música nacional a través de conciertos, charlas, talleres y exposiciones. Esta es su edición número 15, ya lleva 15 años Pulsar y va a tener a casi 40 artistas musicales nacionales de todos los géneros. Así que les voy a hacer una pincelada por lo que van a poder encontrar estos días. Esto comienza el viernes y es hasta el domingo. El viernes 5 va a tocar De Salón, Saico y Javier Amena. Esto parte a las 8 más o menos los conciertos, pero la apertura de Pulsar está desde las 13 horas porque, como les comentaba, también hay charlas y se pueden enterar de muchas otras cosas en la misma página de Pulsar. También el sábado 6, Joe Vasconcelos a las 8, Pánico a las 9 y también va a tocar Tronic un poco más temprano a las 6:30 y también Fernando Milagros. También van a haber conciertos de We Are The Grand, Emilia y Pablo, Mecánico y Francisco Victoria. Y el domingo está muy bueno este día porque a las 8 va a estar Ana Tijoux, a las 9 va a estar Denver y Kila Payún un poco más temprano a las 7. Pura sandía escalada. Sí, no, va a estar muy bueno. También van a haber conciertos de Catalina y las Bordonas, de Oro, Niños del Cerro, Chinoy y también Pulentos. Así que Para los niños, sí. y no tan niños. Hay una charla que yo voy a destacar a propósito del Tiny Desk de 31 minutos que se estrenó hace ya casi un mes, ¿cierto? Un mes más o menos, sí. Y va a haber una charla que la va a hacer Pablo y la Vaca, que se va a llamar Del ensayo al escritorio, cómo se graba un Tiny Desk. Esta va a ser el domingo 7 a las 4:30. Buena. Las entradas de Pulsar el viernes cuesta 10.000 y el sábado y domingo ¿Dónde cuesta se hace? 14.000. Esto es la estación Mapocho. Ah, precioso lugar. Sí, van a haber 37 shows en total, así que Y el calorcito, imperdible. hay cositas para refrescar, ¿no? Pues yo voy a la feria del Sí, libro sí. Sí, se puede ahí tomar un cafecito, una bebida, comerse un Un pancito. poquito mientras caras está son, ahí. pero bueno. Sí, pero bueno, vale la pena ir a Pulsar. Y como les contaba, este año también se va a hacer el Festival Internacional de Documentales Musicales Inédit, que ya lleva 10 años. Sí, Sí, década. una muy buena noticia que festivales de este tipo, que Documentales reúnen de el música. cine, se mantengan, Claro, audiovisual con la música. se sostengan en el tiempo. Sí, se sostengan en el tiempo. Esto es para los amantes de las películas y la música. La programación está muy interesante. Les voy a dejar acá unas joyitas que pueden ir a ver. Igual es difícil conseguir entradas porque como son una función, Sí. no son muchas, pero si es que pueden ahí ir a ver estos documentales. Hay un documental que a mí me llamó mucho la atención que se llama It's Never Over, ¿Ya? que es ¿Qué la banda? historia del músico de rock alternativo Jeff Buckley. No sé si han escuchado a No. Jeff Buckley. A ver, no, para nada. Es un músico estadounidense. silencio. Es un músico estadounidense que tenía mucha cercanía con los artistas de esa época del grunge. Ah, uno, ya sé cuál es. Y tiene unas de cara, canciones preciosas. De hecho, tiene un disco solamente ¿En que se serio? llama Grace porque él murió. Él murió... ¿El 97? Sí, murió el año 97 a los 30 años. Tenía una carrera muy prometedora y murió ahogado en un río en Tennessee. Y mucha gente dice que él se suicidó, pero eso no está confirmado realmente. Tal vez él hizo un acto temerario y murió,
Pero bueno, hay mucho que ver ahí en este documental que recorre la vida y obra de Jeff Buckley. Y yo creo que está muy interesante. Hay otro documental muy lindo para los fanáticos de los Beatles que se llama One to One. Acá está lleno. Que es sobre John Lennon y Yoko Ono. Y es sobre su relación, recorre un periodo específico de la vida de John Lennon, posterior al quiebre de los Beatles, y recorre sus primeros meses instalado en Nueva York, en estos días donde, bueno, John Lennon tenía ahí como su faceta más política y estaba enfrentado ahí con Nixon, Power to the People, todo este tema. De hecho, el FBI andaba detrás de él. Claro, y aquí también se muestra la organización del concierto One to One, que es el único show completo que hizo en su carrera como solista. Interesante. Y también está el documental Para Vivir, el implacable tiempo de Pablo Milanés, que es sobre la historia de este cantautor, un ícono de la nueva trova cubana, y que revisa su trayectoria en base a material de archivo, entrevistas y testimonios de referentes como Joan Manuel Serrat, Chico Buarque y Fito Páez. ¿Cómo se llama el documental? Se llama Para Vivir, el implacable tiempo de Pablo Milanés. Ah, por la canción. Así es. Bueno, como les contaba, el Inédit va a estar exhibiendo estos documentales en distintos lugares como el Teatro Nescafé de las Artes, el Centro de Arte Alameda, la Cineteca Nacional y la Sala Nemesio Antunes. Así que muy interesante todo lo que nos trae Inédit. ¿Cuántos años? Y sabes que cada vez que iba a Inédit tiene un público sumamente cautivo. Obviamente no solo se va fidelizando con los años por la calidad de lo que es Inédit, sino también mucha gente joven, impresionante. Mucha gente joven que le encanta esta convergencia entre lo audiovisual y la música. Y hay, como tú reseñabas y sobre todo lo que recomendabas, documentales que son de primer nivel y que incluso sobrepasa la banda o al solista en el que está centrado. O sea, a nivel cinematográfico o de propuestas de historia son una joya. Exacto, realmente sí. Una joya. Sí, también hay unas cositas ahí que son más específicas. Por ejemplo, no sé si tú conoces a C. Tangana, el músico español que se hizo conocido hace un par de años atrás con este Tiny Desk. Y bueno, hay un músico de C. Tangana que se llama Yeray Cortés, y C. Tangana le hizo un documental al músico. Y C. Tangana debutó como director de documentales. Genial. Así que ese Súper documental también se talentoso puede ver. Tangana. Oye, hay una preguntita, perdón, acá un auditor dice si tienes datos para comprar entrada al recital de Toto que va a ser ahora el 11 de diciembre. No tengo datos para... Solo tengo para los Jaivas. Para los Jaivas, ya, se quedó con cuello el auditor. Solo para entregar otro datito, si quieren saber más de Inédit, también pueden ingresar al diariosach.cl y ahí hay una nota específica sobre Inédit, también con un segmento del programa de nuestra querida Paula Altamirano de Arte y Oficio. Buenísimo, sí, no, realmente es filete Inédit, imperdible. Y antes de irme, no se vaya, nadie lo está echando. Antes de irme, para comentar rápidamente el estreno de una nueva serie que se estrenó hace algunas semanas, que se llama Pluribus. Ah, buena. Sí, que tú la estás viendo también, sí, Daniela. Ya estoy al día ya. Buenísima. Si alguien vio Breaking Bad o vio Better Call Saul, el director de estas obras, el creador, Vince Gilligan, hizo una nueva serie llamada Pluribus, donde actúa como protagonista Rhea Seehorn, que era Kim Wexler en Better Call Saul. La pareja de... Exacto. ¿Cómo se llama? De Saul. Sí, el abogado. Genial. Oye, y es además también en el mismo lugar, ¿no? Porque finalmente es en Albuquerque, es otra historia, no tiene que ver con el universo de las series anteriores. Esto, como tú también sabes, ¿no? Tiene que ver con una crítica muy loca a la inteligencia artificial, pero es en Albuquerque, o sea, el mismo lugar, la misma ciudad, los mismos cielos, estética. Pero para contarle a Alejandro, por ejemplo, que no ha visto la serie, se trata de que llega un virus a la Tierra y empieza a infectar a todas las personas, y lo que hace es que se genera una especie de conciencia... No se sabe si es virus. Yo interpreté hoy el primer capítulo ya, pero sí, yo llevo 5. y pareciera ser un virus que hace que se pierda la conciencia individual y emerge una conciencia colectiva. Y solo hay un grupo de personas que quedan con su individualidad, y esta conciencia colectiva es no violenta,
Es condescendiente. Claro, es Medio colaborativa. medio orwelliano. Sí, no, completamente mira, distópico. Tiene mucho de Black Mirror, tiene de Severance, tiene de Truman Show, tiene de todo, más lo que sí, completamente aporta orwelliano. Pluribus. ¿No? Sí, es buenísimo. claro. Y Pluribus, que yo juraba que como era serie gringa, le dije a mi hijo, que me la recomendó hace un tiempo, es Pluribus. No, Pluribus es una palabra latina que por pluri habla de lo plural de estas mentes, y son como 12 o 13 personas nomás. Son 11. 11 que mantienen, bueno, más la protagonista. Más la protagonista, son 12, sí, claro, son 12. como los discípulos que mantienen su mente intacta y su personalidad finalmente, su libre albedrío, porque el tema es el libre albedrío. Claro. Es buenísimo. Es buenísima, es sí. una rayadura, bueno, ni tanto. Así que sigue Lo hace sorprendiendo. reflexionar. Sigue No se sorprendiendo rayen Vince más Gilligan. porque hay que hacer pausa. Ya, no Ya. nos rayamos más. Nos vamos a la pausa. Gracias, Súper buenos datos, gracias Gonza. Gonzalo. Vamos a la pausa cuando son las 8:39. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio Usach y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio Usach, Nuevas Voces. ¿Te gustaría conocer historias de las diversidades y disidencias sexogenéricas de Santiago? En Radio Usach estamos convencidos que sí. Por eso, junto al Gobierno de Santiago, te invitamos a sintonizar Voces Visibles, un espacio donde activistas e integrantes de la comunidad LGTBIQA+, nos entregan experiencias para convertirlas en el latido de un Santiago más diverso e inclusivo. Voces Visibles. No te pierdas cada miércoles y sábado a las 14 horas Voces Visibles, un programa de Visibles, iniciativa del Gobierno de Santiago, con el apoyo del Consejo Regional Metropolitano y ejecutado por la Dirección de Género, Equidad y Diversidad USACH. Voces Visibles. Radio USACH, nuevas voces visibles, nuevas formas de escucharnos. Cada domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. Nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio Usach. Nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Ay, comenzó la cueca. 8:42. ¿Sabes cuánto Sí. ha subido la temperatura ya a esta ¿Cuánto? hora? 17 grados. Y esperamos, recuerda, llegar a los 29 en esta jornada. Déjame revisar, ¿te parece? Las callecitas y tú recuerdas la pregunta del día. Vamos con las callecitas mientras esperamos el comunicado que ya, o sea, la comunicación con nuestro próximo entrevistado. A ver, las callecitas de Santiago, restricción de pista izquierda en ruta 5 al norte. Esto kilómetro 7,1 del sector Puerto Montt, próximo a Zapadores, en la comuna de Conchalí, debido a una colisión de vehículos. Así que hay asistencia vial en el lugar, pero ojo también porque puede demorar tu trayecto. Y hay un auto también detenido, un vehículo en realidad, ruta 5 al norte, kilómetro 7,1, el mismo, sector Montt, lo repitieron, ya. Y lo otro, restricción de pista en México con Nicaragua, calles de la comuna de Cerrillos, debido también a una colisión de vehículos. Y el metro, déjame ver cómo está el metro a esta hora, porque a veces también hay incidentes. El día viernes
viernes también siempre pasan cosas, no sé por qué, andamos siempre como con un mood distinto. No hay ni un problema, se mantiene todavía la hora punta y está toda la red disponible, así que aquí no hay problema. Recordemos la pregunta del día, que ya está alojada desde primera hora, desde antes de las 7:30, en @RadioUSACH y @TVUSACH. ¿Cómo reza? ¿Te acuerdas cómo rezaba? Ahí está. Comenzaba ahí con una confusión. Ahí te lo tengo. Tamaña confusión. Tamaña conclusión. Puede ser anécdota, pero esas anécdotas que revelan cosas de fondo. Porque una nueva senadora electa, por la Araucanía, Vanessa Kaiser, por la Araucanía, entró briosa a condenar declaraciones formuladas por la escritora Isabel Allende. Y la confundió con la ex senadora Isabel Allende. Del Partido Socialista. Claro, así es. entonces o no sabía del escritor o no sabía de la senadora, pero tenía un changüí en la cabeza. ¿Un y qué? se largó ¿Changüí? disparando con ventilador. Entonces la pregunta que dicen estos nuevos senadores, senadoras, ¿hay alguna preocupación por el nivel? Ojo, que esto yo lo he visto evolucionar y más bien como que a la baja, como diría alguien. Bueno, pero ella se lanzó ahí y trató de tres punga. preguntas. Trató de punga. Ahí está nuestro Entonces, invitado. la pregunta es, Ya. ¿ella es ignorante simplemente? 2, ¿demuestra la calidad y el nivel de los senadores? ¿O a cualquiera le puede pasar y estamos sobredramatizando? Vean el video, está curioso. Lo grabó ella misma, no es una entrevista que dio a algún medio de comunicación. Toma más bien un tema de un medio de comunicación, la entrevista que hizo la escritora Isabel Allende a Radio Futuro, y mezcló todo. En fin, vamos ahora con una nueva conversación, 8:45. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Bueno, le cuento que está agitada la cosa y ha comenzado ya. Son las reuniones entre lo que se llama la mesa del sector público con el gobierno por el reajuste, las alzas salariales, los bonos y todas esas cosas, en un marco de un proceso electoral donde la amenaza de que pudiesen afectarse a futuro los derechos de los trabajadores está instalado, seamos sinceros. Y ya están las negociaciones, de hecho, como tú señalabas, del sector público, al cual nosotros también pertenecemos, y las organizaciones de la mesa, la misma mesa del sector público, y ahí con la CUT y el gobierno. Y el pasado 26 de noviembre ya conocimos algunas de las primeras demandas de este pliego, entre las cuales se solicitó un alza salarial del 2% real sobre el IPC acumulado. Y estamos acá en el estudio, como lo ven ya en pantalla a través de TV USACH, con José Pérez, presidente de la ANEF. ¿Cómo estás, José? Bienvenido una vez más a Línea 1. Muchas gracias, buen día, gusto de verles también y saludarles. Y gracias por la invitación también, por supuesto. Don José, ¿cómo estuvo el primer round? Bueno, ayer después de la entrega del pliego, la semana pasada nos miramos las caras, ojos con ojos ahí con el ministro de Hacienda. Claro. Exacto, ministro de Hacienda, Nicolás Grau, ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Bocardos, el director del Servicio Civil también participa, y sus equipos técnicos, por lo tanto. Y la subdirectora de Racionalización en Función Pública, que tiene un nombre bastante restrictivo, parte con la racionalización y después poner la función pública, pero bueno, primero está la racionalización y después la función. Entonces, bueno, tuvimos ahí todos los representantes de la mesa, ahí están conocidos, colegio de profesores y profesoras, asistentes de la educación, todas las variantes de la salud, los municipales y la ANEF. Así que y hoy día la CUT también está el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, y Eris Campos, el secretario general, que en el marco de la negociación, y lo hemos dicho otras veces, bueno reforzarlo, esto también es un referente para aquellos trabajadores y trabajadoras que no tienen sindicato. Nuestras conquistas también del reajuste el sentido llega. Que pone el límite más o menos de sentido. Ese es también el objetivo, y por eso que la central, nosotros militamos en la central ahí, somos activos, afiliados, así que en ese marco, hacemos la presentación y los énfasis en el pilar económico, que ya está conocido, y espero que le haya llegado también el pliego, porque hay que apoderarse de ese pliego, de todo y todas, y el pilar de las agendas laborales, que son las materias que ya vienen de arrastre, y que faltan definir, las 40 horas, teletrabajo en el Estado, seguridad funcional. Pero hay un ambiente. Mi pregunta es, ¿esto lo van a negociar y el gobierno consciente de que puede venir un gobierno que eche para atrás muchos de estos beneficios? ¿Van a tratar de dejar un poquito amarrado? Porque ya se les acabó el tiempo ya. Bueno, hoy día la contratación también que tenemos cierta
es que el 17 de diciembre el Congreso hace el cierre del periodo, no el cierre del parlamentario, porque eso ocurre ya en enero, pero retoma en enero. Entonces ya tenemos, lo más claro es que no vamos a alcanzar, digamos, a que se legisle en el mes de diciembre, porque va a retomar la actividad parlamentaria el 5 de enero. Entonces vamos a entrar a dialogar con los parlamentarios y la ley va a ser promulgada el 2026. Entonces ahí hay una cuestión que también nos tiene un poco... ¿Antes que llegue el nuevo Congreso? Claro, no, tiene que ser porque es el reajuste. Y, claro. Por ejemplo, el aguinaldo de Navidad tiene que llegar en Navidad. Sí. Sí, pero vamos a tener un desfase nuevamente y ahí hay un tema que hemos... el primer round, como dice Alejandro, es el calendario. Efectivamente, ayer estuvimos ajustando la fecha. Partimos ayer, seguimos hoy día a las 11:30, el martes, porque el lunes es feriado, y ahí nos paramos toda la semana y esperamos antes del 12, que es el objetivo que tenemos todos los integrantes de la mesa, tener alguna certeza de cuáles ya, sobre todo en el famoso guarismo, porcentaje de reajuste. Del 2% en este caso. Pero eso está pedido y bueno, ya insinuó que lo va a dar o... No, se guardan siempre en una etapa posterior a las materias laborales. Y algo que cruza, por cierto, de las amenazas de las conquistas sindicales frente a un gobierno de ultraderecha, para decirlo claramente, es que no se pierdan, no sean retrocesos. Sí. Y, por ejemplo, ahí tenemos mesas como el incentivo al retiro que logramos hoy día de manera permanente y eso quedó para siempre. Y, por lo tanto, tenemos ahí un factor importante con el reglamento que ya se tomó razón y ahora esperamos conocer también la disposición y la voluntad que manifiesta el gobierno, porque efectivamente es cierto, lo expresa, pero otra cosa es lo que uno piensa, lo que dice y lo que hace. Entonces, por lo tanto, de la coherencia esperamos que sea ajuste. Lo que pedimos es súper, y lo dice nuestro pliego, sensato. Pusimos hoy día el 2% real de manera concreta para entender que si uno coloca el nominal, que el IPC acumulado, que siempre es nuestra reivindicación, noviembre de 2024, noviembre de 2025, da un 4% aproximadamente, los 10 meses, falta todavía los 2 meses últimos del año, viene siendo como un 6% nominal. Pero a nosotros nos interesa hoy día, y pusimos de manera exprofesa y muy precisa, 2% real. Es decir, recuperar el poder adquisitivo y un incremento de un 2% sobre nuestro salario. José, quiero volver a lo que también te preguntaba Alejandro, porque preocupa, hay varios temas en el ámbito laboral y sobre todo en el público, con declaraciones que generaron mucho ruido del asesor comunicacional, en este caso, o político propiamente tal, de CAS, Cristian Valenzuela, con este tema de los parásitos. Luego todavía no tenemos claridad, a ningún periodista le han podido responder en ningún debate el tema del recorte de los 6.000 millones. También está el tema del no derecho a indemnizaciones. A lo mejor en el sector público es distinto porque está la contrata que no tiene y está la planta. ¿Preocupa esa mirada del mundo laboral y sobre todo del trabajador y la trabajadora del Estado? Mira, primero esos calificativos adjetivos son violentos hacia los funcionarios públicos. Todos los que abrazamos la vocación pública nos golpean cuando aparecen estos calificativos en tiempos sobre todo electorales. Pero hoy día se profundizó. Y yo creo que eso también atenta contra la dignidad del ser humano. Y cuando nos golpean a nosotros, golpean al Estado, a la función pública, que sigue siendo estratégica, y a la ciudadanía, que la ciudadanía en el territorio, en Santiago, golpean nuestras puertas, nosotros estamos presentes con dificultades, con poco presupuesto, poca votación. Entonces, es ningunear la función pública y ofender y violentar a los trabajadores y trabajadoras públicas. Entonces, nosotros rechazamos categóricamente esas expresiones. Y nos llama la atención que el señor Valenzuela es de los más de 30 y tantas personas que están en el set de privilegiados asesores, digamos, que trabajan como que revisan los concursos de alta dirección pública. Así es. Y recibe sueldo fiscal, porque eso y no es menor el sueldo y permanente. Entonces una contradicción es como el candidato que no me gusta nombrar porque dice, ataca al Estado, quiere reducirlo y quiere ser parte y sentarse en la moneda para gobernar el Estado. Entonces, y no es para mí el Estado está al servicio de la gran mayoría de la ciudadanía. Entonces, eso creo que también es inconsecuente. Incluso una consejera del sistema de administración pública, que son 5, ahí se eligen también por definición política, está en el comando del candidato y ella se plantea y incluso ella define y entrevista a futuros jefes de servicio de segundo y primer nivel. Claro. Entonces, y también recibe remuneración. Entonces uno dice, a ver, cuando la Contralora me dice que la presidencia de las y los funcionarios públicos tiene que mantenerse no haciendo ningún tipo de proselitismo político en campaña electoral sobre todo,
Bueno, estas personas sí lo hacen, así a rostro descubierto, en horario de trabajo, y este señor, que es de parte del staff profesional del Consejo de Televisión Pública, externo, ningunea y ofende el Estado. Entonces es contradictorio, es bastante impresentable y nos da vergüenza. Yo creo que eso también es falta de rigurosidad de cómo muchas personas, como no conocen el trabajo estatal, estos señores y estas señoras se instalan, digamos, ofendiendo donde están sentados y recibiendo una remuneración pública. Entonces es bastante vergonzoso, para decirlo claramente también. Y violento cuando expresan esto. Yo no repito aquello porque creo que también se naturaliza y a las personas se les queda también esas ofensas que recibimos gratuitamente. Yo creo que no nos merecemos aquello, nos merecemos respeto. Primero, nosotros nos quedamos, somos trabajadores y trabajadoras del Estado de Chile, no los gobiernos de turno. Tenemos una mirada frente a un objetivo central que es el bien colectivo. Yo no trabajo para mí, trabajamos para la ciudadanía, para la población, y conocemos los dolores y los déficits, porque bueno, esto es parte también del Estado subsidiario que limita nuestro accionar. Primero la empresa, dice la Constitución de la dictadura, y después entra el Estado. Y por lo tanto, ahí es donde tenemos el conflicto, no solamente la disputa económica y política, también ideológica. ¿Qué Estado queremos para la ciudadanía? Representamos menos del 12% como fuerza laboral. Incluido están este reajuste. También impacta a los militares, a la PDI y Carabineros. Entonces, no teniendo sindicatos y también... Dice que van a aumentar, que son necesarios, que hay que tener más policía, más soldados, más de todo, pero hay que bajarle el Estado y achicar el Estado y darle menos plata. Claro, bueno, entonces nosotros tenemos que... esa inconsecuencia de alguien que está recibiendo sueldo fiscal, dice que el Estado no sirve. El señor Venezuela, patuamente, plantea diciendo que no sirve, bueno, y a él le sirven más de 3,5 millones y un poco más que recibe por ser asesor o profesional experto de la ADP, sí, de los actas de televisión pública. Así es. Bueno, se nos pasó lamentablemente el tiempo volando. José Pérez, presidente de la ANEF. Repetir la fecha porque aquí hay algunos incumbentes para saber cuándo vamos a tener los resultados de la negociación con el sector público y el gobierno. Tenemos todo, a contar de ayer ya partimos, hoy día viernes a las 11:30 en dependencia del Ministerio de Hacienda, siempre está la negociación con los equipos técnicos hasta toda la próxima semana, del 9 hasta el viernes, y seguramente, y va a ser así, va a ser el próximo lunes y martes después del 14 de diciembre. Así que estamos ahí, se atraviesa el proceso electoral en esta negociación también. No estamos ajenos a aquello. Y tenemos nosotros, y abrazamos este sindicalismo sociopolítico, hemos dicho, bueno, nosotros sacamos una resolución como Asamblea Nacional con 400 dirigentes donde debatimos los programas, y claramente el programa de Janet Jara es más cercano al mundo del trabajo. Y la ANEF definió una posición político-sindical en aquello, apoyar ese programa y a la candidata. Gracias, José Pérez. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto verla, buena jornada, y estamos atentos y atentas a su reajuste también. Por supuesto, que salga humo blanco. Estamos aquí atentos, nos ponemos creyentes, ponemos una velita. Bueno, saludos a todo el equipo humano de este espacio. Gracias por negociar con nosotros. Muchas gracias. Un placer, un gusto. Vamos a revisar cuando faltan 3 minutos para las 9. Rápidamente la agenda para esta jornada de viernes sale. ¿Qué pasa a las 10 de la mañana? Comienza la audiencia de formalización de la mafia china, así la llamó la prensa. No sabemos si son chinos en rigor, porque son de los ojitos. Bueno, que comenzará en el 7º Juzgado de Garantías de Santiago. ¿Y a las 2 de la tarde qué pasa? Sorteo donde nos vamos a ir. El sorteo del mundial, donde la figura estelar, Donald Trump. Oye, sí. Qué loco. Nunca en su vida ha chuteado una pelota. Soccer. Yo creo que nunca en su vida. Claro. Quizás fútbol americano Obvio. habrá hecho, pero fútbol, soccer, no. Y va a estar ahí el rey de la fiesta. El sorteo entonces del Mundial de Fútbol 2026 a las 2 de la tarde, 14 horas de Chile. Y vamos a los resultados de la pregunta del día, porque la senadora electa del Partido Republicano, y en este caso por la Araucanía, Vanessa Kaiser, hermana de Johannes, calificó de punga a la escritora Isabel Allende, confundiéndola con la ex senadora del Partido Socialista del mismo nombre. ¿Qué te parece? ¿Cómo están los resultados? 1%. A cualquiera le puede pasar. A cualquiera. Nadie le prestó ropa. 23%, eso demuestra el nivel de los senadores. Y 77% es más directo, dice, es ignorante. O sea, ¿quién no conoce además a Isabel Allende, escritora mundialmente conocida? Aunque una la lea o no la lea, en fin. Así bueno. Nomás, nos vamos, nos despedimos dejando hecha la invitación. Ya viene Enlace USACH con nuestro compañero Rodrigo Alcaíno, nosotros hasta el martes. Sí, porque el lunes, ¿qué pasa el lunes? ¿Qué celebramos? Ya, te he dicho como religiosa. 3 veces, la Virgen la Inmaculada Concepción. Mes de María. Pero ¿y por qué de Antofagasta no hay?
Puro Concepción, nomás puro Centro-Sur. No, ya, no cachando nada de la religión. En fin. No, y la Virgen del Pilar y la Virgen de la Tirana. A mí me gusta. ¿Cuándo se ha celebrado la Virgen de la Tirana, feriado nacional? No, feriado nacional no. En la zona quizás. Bueno, ya. En No Iquique. nos vamos a seguir hablando más de esto porque nada que ver. Que tengan lindo fin de semana. Chao. Bueno, sí, generalmente hablamos nada que ver. Ya, chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica en Línea 1.